Hermanos, añadimos este pequeño complemento a esta serie de temas con una pregunta que nos han hecho llegar sobre la unión de los dos palos. Esta profecía se encuentra en Ezequiel en el capítulo 37, a partir del verso 15, donde ahí el título claramente nos está hablando de la reunión de Judá e Israel. Aquí no habla de unir a los gentiles o a los cristianos con Israel. En ningún lado se menciona aquí a los gentiles. Esto se trata de unir a las dos tribus de Efraín y Manasés en las 12 tribus de Israel. Porque si estas dos tribus no se unen, tendríamos a Israel con 14 tribus, no con 12. Por esto era necesario que Efraín y Manasés fueran unidas a las 12 tribus de Israel. Esta unión de los dos palos se trata de esto solamente. Repito, esto no se trata de los gentiles. Y Efraín no representa a los gentiles. Ni siquiera tendría coherencia decir que Efraín, que es una tribu de Israel y de sangre israelita, represente a gentiles. Si así fuera, entonces no podría Cristo unir a dos pueblos y de los dos pueblos hacer uno, como lo vimos en Efesios, en el capítulo 2 de los versos 11 al 19. Ahí sí está la unión de dos pueblos, de los gentiles y de Israel. Pero para que Cristo haga esta unión de dos pueblos, tiene que haber dos pueblos. Si decimos que Efraín, que es israelita, representa a los gentiles, entonces ya no tendríamos dos pueblos. Esto es lo que se debe entender. Y se debe entender también que en Ezequiel no se habla de dos pueblos, se habla de un solo y mismo pueblo, que es Israel, conformado por 12 tribus, a las que se le unen dos tribus que son Efraín y Manasés. Se habla de estas siendo unidas a las 12 tribus de Israel para que sigan siendo 12 tribus y para que no sean 14. En Romanos 11 también habla de la inserción de los gentiles en el buen olivo que es Israel. Y aquí en Romanos, igual que en Efesios 2, sí habla de los gentiles, pero en Ezequiel no habla de los gentiles. Y los gentiles no son representados por Efraín. Vamos a insistir en lo que ya hemos dicho. No deje que le interpreten la Biblia con lo que la Biblia no dice. Y la Biblia en Ezequiel no dice, no habla de los gentiles. En la profecía de Ezequiel no se habla de dos pueblos, ahí se habla de un solo pueblo, que es Israel, al que son unidas las dos tribus de Efraín y Manasés, que son israelitas, que son del mismo pueblo Israel. Repito, para que sigan siendo 12 tribus en Israel. El verso 16 de Ezequiel 37 dice: Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Escudriñemos, dice, toma un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Los compañeros de Judá son los benjamitas. Y dice, toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Toda la casa de Israel, los compañeros de José, son las 10 tribus. Y Efraín, que es el que recibió la bendición de la primogenitura, encabeza a la tribu de Manasés, que serían sus compañeros. El verso 17 dice, júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. El uno con el otro se juntan para que sean un solo palo, un solo pueblo, dice verso 18 al 19. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo, diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso?
Diles, así ha dicho Dios el Señor, he aquí, yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Esto es, yo tomo a las 10 tribus de Israel, compañeros de José, y a Efraín y Manasés, y los pondré en el palo de Judá, y los haré un solo palo, un solo pueblo, y serán un solo pueblo en mi mano. Así ha dicho Dios el Señor. Ahí están los 3 grupos y las 14 tribus unidas en un solo pueblo. Las 2 tribus de Judá, las 10 tribus de Israel que encabeza José y las 2 tribus de Efraín y Manasés. Aquí están formando un mismo pueblo en la mano de Dios, pueblo que es Israel. Y esta unión se hizo desde el regreso del cautiverio babilónico, porque ahí mismo lo dice en los versos 20 y 21, que son los que siguen. Dice, y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos, y les dirás, así ha dicho Dios el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Dios dice, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron en el cautiverio babilónico, y los regresaré de todas partes y los traeré a su tierra. Recuerden la línea de tiempo de Ezequiel. Ezequiel está profetizando para el regreso del cautiverio babilónico. Ezequiel vivió todo el cautiverio babilónico. Desde el regreso de ese cautiverio, en el que Dios ya los trajo a su tierra, se hizo la unión de los 2 palos en un mismo pueblo. Y desde ahí los hizo Dios una nación, y Dios dijo en la profecía que nunca más serían divididos en 2 reinos. Es lo que dice el verso 22, que es el verso siguiente. Dice, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será para todos ellos por rey, y nunca más serán 2 naciones, ni nunca más serán divididos en 2 reinos. Esto fue lo que comenzamos viendo en el primer tema de esta serie. Y después del regreso del cautiverio babilónico es cuando viene Cristo. Y cuando viene Cristo hace la unión de 2 pueblos. Cristo no unió tribus. Cristo unió 2 pueblos, que eran los gentiles e Israel. Y es lo que vimos en Efesios 2, donde en el verso 14 y 16 dice que de ambos pueblos hizo uno. Ahí sí habla de pueblos, para crear de los 2 pueblos un solo y nuevo hombre, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos pueblos, en un solo cuerpo, en un solo pueblo. Y Romanos 11 explica claramente cómo los gentiles fueron cortados del que por naturaleza es olivo silvestre, que son los gentiles. Y dice que contra naturaleza fuimos injertados en el buen olivo, que es Israel. Todo esto está en el verso 24. Pero todo el capítulo de Romanos 11 habla de esto. Pero este es otro tema que ya explicamos y que ya vimos. Aquí, en resumen, la respuesta a esta pregunta sería: la unión de los 2 palos es la unión de Efraín y Manasés en las 12 tribus de Israel. Y hermano, no se confunda, no estamos en contra de los gentiles, ni estamos a favor de los judíos. Sabemos cómo fueron injertados los gentiles en el olivo, en el pueblo de Israel. Nuestro punto solamente es aclararlo, poner cada cosa en su lugar. Si nosotros decimos que aquí no habla de los gentiles, es porque así es, no porque estemos en contra de los gentiles. Entendamos esto antes de cuestionar, de criticar o de poner en duda los estudios. Veamos con mente abierta qué se está defendiendo. No se está defendiendo ni a los gentiles ni a los judíos,
se está defendiendo y se busca defender siempre la verdad. Y con estos temas buscamos poner cada cosa en su lugar. ¿El pueblo de Dios puede ser con gentiles? Por supuesto que sí, pero hay que tener el conocimiento correcto para hacerlo real. Porque como ya lo hemos dicho, de palabra podemos decir que estamos en el pueblo de Dios, pero de palabra se puede decir cualquier cosa. Cuando nos demos cuenta de la realidad, si es tarde, ya nada se podrá hacer. Y la realidad es que sin convertirse a Israel, no podemos ser pueblo de Dios. Y aún siendo gentiles, sí podemos convertirnos en Israel. Todo esto ya lo explicamos a lo largo de los temas. El judaísmo sin Cristo no es una fe universal, es una fe estrechamente nacionalista, enlazada a una etnia que es el origen, la procedencia, la raza, el linaje que tanto pelea el judaísmo. En cambio, el cristianismo sí es universal, sí es universalista. El apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 3, verso 28, no hay judío ni griego, dice, todos sois uno en Cristo. Pero tristemente, el cristianismo también se equivoca gravemente al aferrarse en la existencia de dos pueblos de Dios, aferrándose a defender la creencia de que existe un Israel étnico y un Israel espiritual. Israel espiritual del que no habla la Biblia. La Biblia dice claramente que hay un solo pueblo de Dios. Gálatas capítulo 3, verso 16, habla muy claro de una simiente. No dice las simientes, como si hablase de muchas. La Biblia no habla de un Israel espiritual y un Israel étnico. Solo hay un Israel de Dios compuesto por descendientes de Abraham, que son los que son de fe, no los que son de su sangre. Y claro que provienen del judaísmo, pero también de los gentiles. Pero el mal razonamiento o conciencia de los gentiles los lleva a ir en contra de la ley de Moisés, igual que a los judíos su mal razonamiento o conciencia los lleva a creer en los escritos de sus sabios, en la ley judía halajá, como mandamientos de Dios. Pero así como hay un solo pueblo de Dios, igual hay un solo camino de salvación, tanto para judíos como para gentiles. Y ese camino es la fe en Cristo. Brevemente, la fe son obras. La fe no son palabras. La fe no es decir, tengo fe en Cristo. Estas son palabras. La fe en Cristo es ser imitador de Él y seguir sus pisadas. Es seguir sus obras. Es ser imitadores y seguir sus pisadas en sus obras, en sus acciones. Si seguimos sus pisadas y somos imitadores de Cristo en sus obras y acciones, eso nos debe llevar a cumplir los mandamientos de la ley de Dios que están en los escritos de Moisés. Porque Cristo dijo en Juan capítulo 15, verso 10, yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Los mandamientos de su Padre están en la ley de Moisés, no están en ningún otro lado. O los mandamientos de la ley de Moisés, ¿quién los dio sino Dios? Siendo así, ¿cómo podría ser imitador de Cristo y seguir sus pisadas si yo como cristiano estoy en contra de la ley de Moisés? Y con eso estoy en contra de los mandamientos del Padre de Cristo y estoy en contra de mandamientos que Cristo vivió cumpliendo toda su vida. Ni siquiera toma sentido. Teniendo la fe correcta, que son obras, y ejerciéndola, con eso
Somos integrantes de un mismo pueblo, el Israel de Dios, que es del que habla en Gálatas capítulo 6, verso 16. Siendo así, el Israel étnico no puede ser identificado con el pueblo elegido aun cuando haya israelitas de carne que pertenezcan al Israel de Dios. Romanos capítulo 9, verso 6 dice muy claro: no todos los que descienden de Israel son israelitas. Romanos capítulo 2, verso 28 dice: no es judío el que lo es exteriormente. Y en Apocalipsis capítulo 5, verso 9 dice: tú fuiste inmolado y con tu sangre has comprado o redimido para Dios, con tu sangre has comprado para Dios hombres de toda tribu, no dice de solo 12 tribus, no dice de solo las tribus de Jacob, y dice de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Apocalipsis capítulo 7, verso 9, dice que delante del trono y en la presencia del Cordero, y vestidos de ropas blancas, había hombres de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos y de todas las lenguas. La salvación de todo Israel ni siquiera se trata de todos los judíos según la carne. Hay judíos que son judíos de sangre que no obedecen la Torá, aun y sean judíos de sangre. Aquí en México hoy tenemos una presidenta judía, de sangre judía, que no guarda el sábado que está en la Torá y es judía de sangre. No todos los judíos de sangre obedecen la Torá. La salvación de todo Israel no se trata ni siquiera de todos los judíos de sangre. Y con los temas que ya vimos que Dios abrió la puerta a los gentiles para que entraran en su pueblo, el pueblo de Israel. Romanos capítulo 11, versos 25 al 26, dice que es necesario que haya entrado la plenitud de los gentiles para que luego todo Israel sea salvo. Que los gentiles hayan entrado ¿a dónde? Claro, al pueblo de Israel. En la Biblia es muy claro cómo será la salvación y cómo es todo esto, pero la rivalidad de judíos con gentiles y la rebeldía y la negación a obedecer los mandamientos de la ley de Dios dada por medio de Moisés a los cristianos y el añadir mandamientos de la ley judía halajá cuando Dios dice en la misma Torá que no debemos añadir a sus palabras y mandamientos que Dios ordena, y la falta de creer en Cristo como se debe creer, esto es lo que dejará a muchos cristianos y judíos fuera de la salvación. A los que no quieren cumplir la ley de Dios dada por Moisés, por desobediencia, rebeldía y por comodidad. Y a los que no quieren creer en Cristo y añaden a la palabra de Dios por falta de entendimiento y por el velo que no los deja ver y entender la fe en Cristo y la misma Torá de Moisés. Pablo, siendo un fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, benjamita del pueblo judío y el más celoso en las tradiciones, costumbres y leyes judías, Pablo les dice a los judíos en 2 de Corintios capítulo 3 versos 14 al 16. Pablo les dice: su entendimiento en la Torá de Moisés está embotado y tienen un velo puesto sobre su corazón mientras no se conviertan a Cristo. Hasta que se conviertan a Cristo, el velo para entender la Torá de Moisés se quitará. El judío sí se tiene que convertir a Cristo, pero el gentil no debe buscar convertirse al judaísmo. El judaísmo es una religión. Y repito, ni judíos ni gentiles debemos convertirnos a ninguna religión.
El gentil debe cumplir la ley y el judío debe convertirse, pero a Cristo, no a la religión cristiana. Sin cambiar nada ni quitar nada de la Torá, los judíos, ni sin quitar sus costumbres y tradiciones judías, mientras éstas sean vistas solo como lo que son, solo como tradiciones y costumbres suyas, y que no sean puestas al nivel de un mandamiento ni leyes de Dios. Y el cristiano tampoco debe convertirse al judaísmo como los judíos y judaizantes hoy están enseñando. No debemos imitarlos a ellos. Debemos cumplir la ley y los mandamientos de Dios. Si el judío también cumple mandamientos de Dios, no es que seamos judíos nosotros ni que los imitemos a ellos. Solo somos judíos y gentiles cumpliendo mandamientos y leyes de Dios. Y eso es bueno. Eso no es imitarse unos a otros. Eso es solo obediencia a Dios de ambos. Dios le dijo al apóstol Pedro en Hechos capítulo 10, verso 15, a los hombres gentiles que Dios limpió, no los llames tú inmundos. Es lo que Dios limpió. No podemos llamar sucio o inmundo a algo que Dios limpió. En resumen, desde el principio, a causa del pecado, desde el primer hombre y de toda la humanidad, Dios estableció un plan de salvación para la humanidad, escogiendo primero a una persona, Abraham. Luego, eligió a una familia, la de Jacob. Y finalmente, eligió a un pueblo, no a una familia. A Israel, a el Israel de Dios, no a el Israel de Jacob, por medio del cual el mensaje de salvación debe ser universal. El Israel de Dios son los cristianos y judíos que están llevando el mensaje universal de salvación a todo el mundo y para todo el mundo. No son los judíos ni los cristianos que llevan el mensaje de salvación solo para judíos de la religión judía, el judaísmo, ni tampoco son los cristianos que llevan el mensaje de salvación solo para sus iglesias o solo para su comunidad. El mensaje de salvación que debe ser llevado correctamente es un mensaje de salvación universal para todo el mundo, no solo para una nación. Para ser salvos, en la Biblia no dice en ningún lado que tengamos que convertirnos a ninguna religión. El judío no debe hacerse a la religión cristiana, pero sí debe convertirse a Cristo. Ya vimos que lo dijo Pablo, el fariseo de fariseos, el celoso, el más celoso de la ley, el más celoso de sus tradiciones y costumbres. Y el cristiano tampoco debe hacerse a la religión del judaísmo. Hagamos una analogía. Israel está en medio de las naciones, como la tribu de Leví estaba en medio de las tribus de Israel. Pero entonces, sí se trata de todo el mundo. Israel está en medio de todo el mundo y debe fungir como fungió la tribu de Leví a través del sacerdocio. Volvemos a lo mismo, la salvación sí es universal para todo el mundo. Pero si el primer pueblo elegido no hace bien su labor y como debe hacerla, entonces sí tienen que ser llamados otros. No olvidemos que Cristo dijo claramente que su pueblo y su familia, su madre y sus hermanos, son los que escuchan la palabra de Dios y la hacen. Obras, acciones, eso es fe. Por todo esto, el reino de Dios no puede ser un estado político, ni su pueblo tampoco es una etnia. Su pueblo son los que oyen la palabra de Dios y la hacen, sin importar linaje, sangre, raza, etnia,
pueblo, lengua, nación, orígenes, sin importar nada de esto, más que solo la obediencia a Dios. En este tema es todo, hermano. Que Dios le bendiga y le guarde.